Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, lunes 1 de junio, cuando por la gracia de Dios venimos aquí para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Comencemos aprendiéndonos el versículo de memoria de este día. ¿Qué les parece? Adelante, Cristal, si nos lo compartes, por favor. El versículo de hoy, lunes 1 de junio, se encuentra en Eclesiastés capítulo 1, versículo 17, y dice: Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Repito, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, les invito también para que sean buenos mayordomos del Señor, fieles a Él en reconocerlo como el dueño de todo, devolviéndole los diezmos, las ofrendas y las donaciones. Aquí en este ministerio, si desean ustedes colocarlo, se necesitan para predicar 24/7 por 6 canales de televisión a 6 ciudades diferentes. Y por supuesto, las ofrendas para atender a los enfermos gratuitamente en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Diezmos, ofrendas y donaciones se utilizan aquí para llevar adelante la obra de proclamación del mensaje 24/7 y atención gratuita a los enfermos. Aquellos que deseen colocar este día algún diezmo, ofrenda o donación, ahí está en la pantalla las maneras de cómo hacerlo. Tomen nota del número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles más detalles de cómo lo pueden enviar por correo postal, por la aplicación CELE, cómo pueden hacerlo por Western Union, por MoneyGram, por RIA, transferir de banco a banco, por PayPal, y aún pueden darlo en el instante con su tarjeta de débito o crédito. Desde cualquier parte del mundo, como aquí en Estados Unidos, se pueden unir a nosotros. WhatsApp más 1-214-881-4029 está disponible para que nos llamen o envíen un mensaje de texto. Es el teléfono que su servidor tiene y es el del ministerio. Gracias, hermanos, a los que apoyen la obra del Señor aquí con nosotros. Nuevamente quiero invitar a los que viven en el área de West Palm Beach, Miami, para que se junten con nosotros allí en West Palm Beach, las ciudades vecinas. Les invitamos para que vengan al Congreso de la Verdad Presente, que tendremos a partir de este miércoles a las 7:15 de la noche, jueves, viernes, a terminar el sábado todo el día. Su servidor ha sido invitado para predicar miércoles y sábado por la mañana en el segmento de la lección de escuela sabática. Invito a todos aquellos que nos siguen por estas áreas para que vengan y estudiemos juntos la palabra de Dios y nos preparemos como pueblo para la venida del Señor en este Congreso de la Verdad Presente. Y ahora, hermanos y hermanas, vamos a proceder al estudio con mi hermano Gilberto Torres, quien está nuevamente listo para estudiar juntos. Hermano Gilberto, bienvenido. Pues estoy contento, ¿verdad? Agradecido de poder estar con usted, pastor, de compartir la palabra del Señor a través de el libro de Apocalipsis y la lección del lunes, el poder perseguidor. Amén. ¿Qué le parece, hermano Gilberto, si hace la oración, por favor? Sí. Amantísimo Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Perdona todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, Señor. Gracias te damos por la lección de la escuela sabática que nos da entendimiento para comprender misterios que han sido revelados, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos conocer la revelación que está escrita en tu palabra. Y ayúdanos y que el Espíritu Santo esté con nosotros para poder desarrollar esta escuela sabática. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Poder perseguidor. Así el autor ha titulado el estudio de hoy. Hermano Gilberto, ¿cómo se confirma la identidad de la bestia basada en el tiempo de su dominio? Sí, Apocalipsis 13:5 dice: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad de actuar 42 meses. Daniel 7:25 dice:
y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregado será en su mano hasta tiempo y el medio de un tiempo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias a esta bestia, y a la bestia de Apocalipsis 13, y le dice que le fue dada potestad de actuar 42 meses, lo mismo que dice Daniel de 3 años y medio, ¿verdad? O sea que le fue dada autoridad y para perseguir al pueblo de Dios por 1260 años. Así es, mis hermanos. Estos dos versículos que mi hermano Gilberto nos ha leído son una de las conexiones proféticas más poderosas que hay entre Daniel y Apocalipsis. Porque Daniel 7 y Apocalipsis 13, aquí, hermanos, no están hablando de dos poderes diferentes. Están describiendo el mismo sistema profético desde perspectivas distintas. Daniel lo vio como un cuerno pequeño, Juan lo ve como una bestia. Pero ambos describen un poder religioso político que surgirá después de Roma pagana y que tendrá influencia mundial. Miren las características paralelas que hay. Daniel dice que ese poder habla contra Dios. Hablará palabras, dice, contra el Altísimo. Mientras que Apocalipsis dice que hablaba grandes cosas y blasfemias. En la Biblia, blasfemia no es solamente hablar malas palabras contra Dios. También incluye atribuirse prerrogativas que pertenecen solamente a Dios. Por ejemplo, perdonar pecados por autoridad propia, colocarse en lugar de Dios, reclamar autoridad espiritual suprema sobre la conciencia humana, algo que hace el papado de una manera tan descarada. Oh, hermanos, Pablo habló de ese poder. Pablo habló de ese poder cuando dijo en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4 que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oh, hermanos, no estamos hablando aquí de individuos sinceros dentro de sistemas religiosos. No, no, no. Estamos hablando de un sistema religioso apóstata que mezcla verdad con tradición humana y coloca autoridad humana por encima de la palabra de Dios. Interesante que Daniel dice que persigue a los santos del Altísimo, dice, quebrantará. Y Apocalipsis muestra a la bestia haciendo guerra también contra los santos. Y a través de la historia, hermanos, millones han sido perseguidos por permanecer fieles a la Biblia y a la verdad de Dios. De manera que la profecía no es un ataque personal, es una advertencia divina para que el pueblo de Dios no entregue su conciencia a poderes humanos. Porque, hermanos y hermanas, el sistema o el poder que ha hecho esta guerra contra los santos, la historia le pone nombre. Ha sido el papado en la época de la Edad Media. Aquí habla de que este sistema cambiaría los tiempos y la ley. Y aquí hemos entrado ya al conflicto final. Daniel no dice que lograría cambiar la ley de Dios legítimamente, dice que pensaría hacerlo, porque ningún hombre puede alterar la ley eterna del cielo. Pero la profecía anunció un intento de modificar el sistema de adoración establecido por Dios, especialmente el mandamiento que tiene que ver con el tiempo, el cuarto que manda guardar el santo sábado. El sábado bíblico, hermanos, apunta al Creador, por eso el enemigo ha atacado particularmente ese mandamiento. La controversia final va a girar alrededor de autoridad. Es decir, ¿quién tiene derecho a definir la adoración, Dios o los hombres? Y hermanos, históricamente, el papado se encargó de esto, de intentar cambiar los tiempos y la ley, poniendo el domingo en lugar del sábado. En los 42 meses de Apocalipsis, que Daniel se ha referido como a tiempos en plural y medio tiempo, estamos hablando, hermanos, de un periodo igual, es decir, 1260 días proféticos que en profecía equivalen a un día por año. Y estamos hablando en este caso de 1260 años, que fue el periodo de supremacía del poder papal medieval, cuando uniendo su iglesia con el Estado, produjo persecución religiosa y dominio espiritual sobre Europa. Esto no es un ataque al catolicismo, esta es una verdad que está escrita
en la historia, en las enciclopedias. Es algo que se debe decir y no se debe nadie ofender por esto, porque es la verdad, está escrito. Está escrito. Hermanos, pero lo más solemne es que Apocalipsis 13 no es solamente historia. También señala una restauración final de influencia mundial. El mundo, hermanos, va a volver a admirar el sistema de la bestia, es decir, el papado. Y la presión por una adoración uniforme va a volver a surgir. Y entonces cada ser humano tendrá que escoger entre los mandamientos de Dios o los mandamientos de los hombres. Por eso Apocalipsis 14 aparece inmediatamente después diciendo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, porque Dios tendrá un pueblo, hermanos, que va a permanecer fiel, aunque el mundo entero agarre otra dirección. Y esta mañana, la gran pregunta no es si conozco de profecías. La pregunta es si estoy desarrollando una lealtad tan profunda a Cristo que nunca voy a entregar mi conciencia a ningún poder humano. Hermano Gilberto, ¿dónde profecía? ¿Qué dice acerca de este periodo de tiempo que hemos visto en Daniel y en Apocalipsis, que es el mismo? ¿Qué nos dice? Dice, le fue dada autoridad. Ya vimos que la autoridad son esas diademas, ¿verdad?, que están en los cuernos. Las diademas son monarquías. Entonces representa autoridad y victoria, es lo que representa las diademas en los cuernos. Dice, le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses. Y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte. Y además, si alguno lleva en cautiverio, a cautiverio irá. Si alguno mata con espada, es preciso que él sea muerto a espada. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo empezó con la supremacía del papado en el año 538 y terminó en 1798. Entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, a cautiverio irá. Este papa que fue el Papa Pío VI y lo llevaron al exilio por el imperio francés por el general Berthier en el año 1798, como dice aquí el conflicto de los siglos en la página 434. Entonces vemos aquí al poder perseguidor, ¿verdad? La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que persiguió a la iglesia por 1260 años. Así es, el don de profecía, siempre confirmando lo que la Escritura dice, hermanos. Pero, hermano Gilberto, ¿cómo sería disminuida la supremacía de esa bestia semejante a un leopardo, símbolo del papado? Apocalipsis 13:3. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y luego dice el 10, y el que lleva en cautividad irá en cautividad. El que a espada matare, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces aquí vemos lo que confirma el espíritu de profecía, ¿verdad? Cómo la bestia recibe la herida de muerte. Pero estos versículos, mis hermanos, revelan 2 momentos impresionantes del desarrollo profético del poder del papado. Muestran una caída aparente y una restauración futura. Aquí se habla de una herida de muerte que fue sanada. Oh, hermanos, Juan está viendo que una de las cabezas de la bestia recibe una herida mortal, y esta expresión indica un golpe severo a su autoridad y dominio. Ya nosotros sabemos por la historia a quién se aplica esto. Esto, hermanos, se cumple cuando el poder papal perdió su supremacía político-religiosa al final del siglo XVIII.
especialmente en 1798, cuando el general Berthier, bajo órdenes de Napoleón Bonaparte, tomó cautivo al Papa. Aquello parecía el fin del dominio papal. El sistema que durante siglos había influido sobre reyes, gobiernos y naciones recibió una herida profunda aquí. Pero Apocalipsis dice algo impactante, que su herida mortal fue sanada. Es decir, el poder no desaparecería definitivamente. Volvería a recuperar influencia mundial. Y hoy vemos precisamente un crecimiento global de autoridad moral, política y religiosa alrededor del papado. Lo impresionante es que Apocalipsis no dice solamente que la herida sanaría, dice que toda la tierra se maravilló. Es decir, el mundo, hermanos, admirará nuevamente al sistema papal. Oh, hermanos y hermanas, aquí está hablando de que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La palabra maravilló implica admiración, fascinación y seguimiento. Y aquí viene la advertencia solemne, hermanos, porque es posible admirar externamente un sistema religioso y aún así estar alejándose de la verdad bíblica. Satanás no siempre trabaja mediante persecución abierta, muchas veces trabaja mediante admiración y popularidad. Por eso el conflicto final será engañosamente religioso. Habrá lenguaje de unidad, moralidad, paz, restauración espiritual, bien común, palabritas que se han venido oyendo en la boca del papado. Pero detrás de todo eso estará la exaltación, hermanos, de autoridad humana por encima de la palabra de Dios. Hemos leído en Apocalipsis 13:10 que si alguno lleva en cautividad, y aquí lo que está hablando es del juicio divino sobre los sistemas perseguidores. Hermanos y hermanas, el poder que llevó cautivos, dice el versículo 10, que también enfrentaría juicio. El que persiguió con espada, dice que también recibiría las consecuencias de sus acciones. Esto nos dice que Dios no ignora el sufrimiento de sus fieles. Durante siglos, hombres y mujeres han sido encarcelados, perseguidos y muertos por permanecer fieles a la Biblia. Pero el Señor ha tomado nota de cada lágrima. Por eso es importante que nosotros, hermanos y hermanas, tomemos en cuenta las palabras que están escritas cuando dice: aquí está la paciencia de los santos. Porque, hermanos, después de hablar del poder perseguidor, el versículo termina enfocándose no en la bestia, sino en el pueblo fiel. De manera que el centro de Apocalipsis no es la bestia. El centro es Cristo y su pueblo victorioso. La palabra paciencia de los santos significa perseverancia firme bajo presión. Dios tendrá un pueblo, hermanos, que no se va a rendir, que no va a negociar la verdad, que no va a entregar su conciencia y va a permanecer fiel, aunque el mundo entero se maraville tras la bestia. La fe de los santos no será una emoción pasajera, será una fidelidad profunda nacida de una relación viva con Jesús. De manera que esta mañana la pregunta no es solamente ¿quién es la bestia? La pregunta es: ¿tengo yo la paciencia de los santos y la fe de los santos? Porque muy pronto, hermanos, el mundo va a ser llevado a escoger entre la popularidad o la verdad, entre la presión o la fidelidad, entre la admiración del sistema o la obediencia del Cordero. Y solamente van a permanecer firmes aquellos que hayan aprendido a amar a Cristo más que a este mundo, o aún que sometérsele a un sistema papal. Pero, hermano Gilberto, ¿qué acciones entonces tomaría la bestia según Apocalipsis 13:6-8? Sí, el pastor dice: y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces aquí vemos que le fue dada autoridad, ¿verdad? Le fue dado poder para hacer guerra contra el pueblo de Dios. Entonces, pues son cosas que Dios permitió, ¿verdad? Dios permitió, porque así sí estaba escrita la profecía. Pero
todos estos mártires que fueron muertos tienen esperanza, ¿verdad? De ser resucitados. Dios les va a hacer justicia. Y así también Dios va a ser justo, ¿verdad? Con este poder maligno, ¿verdad? Que viene persiguiendo y que va a seguir hasta el tiempo del fin. Este poder dice que va a seguir hasta que Jesús venga y lo destruya, ¿verdad? Y así, hermanos, los versículos que mi hermano ha leído muestran el punto culminante del conflicto entre Cristo y Satanás aquí en la tierra. Apocalipsis 13 no describe aquí, hermanos, solamente un poder político. Está describiendo un sistema religioso apóstata que busca ocupar el lugar que solamente pertenece a Dios. Mire, habla blasfemias contra Dios. En otras palabras, no solo se opone a Dios externamente, busca apropiarse de prerrogativas divinas. El versículo dice que blasfema contra el nombre de Dios, contra su tabernáculo y contra los que moran en el cielo. ¿Por qué menciona el tabernáculo? Porque el santuario, hermanos, revela el verdadero ministerio de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el cielo. El libro de Hebreos dice que Cristo ministra en el santuario celestial. Pero el sistema de la bestia desvía la atención del ministerio celestial de Cristo hacia sistemas humanos de mediación religiosa, como son los santos, la Virgen y él mismo. Hermanos, cuando fallece, lo canonizan y se convierte en otro santo más. Oh, hermanos y hermanas, el enemigo con eso busca reemplazar a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Reemplaza su autoridad, su ley, su sacerdocio, su forma de adoración. ¿Por qué? Porque es una guerra. Es una guerra del enemigo contra la autoridad del cielo. Pero no le basta. Y por eso insiste la profecía en describirlo como alguien que hace guerra contra los santos. Ya hemos hablado de esto, pero la Edad Media atestigua de cómo millones sufrieron persecución por ser leales a la Biblia solamente y a la verdad de Dios. Aquí dice que se le permitió. Eso significa que aún en medio de la persecución, Dios seguía siendo soberano. El enemigo, hermanos, tiene límites. Aunque parezca que la bestia vence externamente, Dios nunca pierde el control. Oh, muchos murieron ante los hombres, pero vencieron ante Dios. Los mártires de la Edad Media murieron ante los sacerdotes que los llevaron a la hoguera, pero vencieron ante Dios. Dice que tendrá autoridad este poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y esto revela que el conflicto final será mundial. No será local, no será solamente europeo, no será solamente político. Hermanos, el mundo entero será llevado a una crisis de adoración. Y lo impresionante es que Apocalipsis muestra un sistema global de influencia religiosa y política unido alrededor de la bestia. Y hoy ya vemos nosotros esos movimientos de unidad religiosa que se han levantado, de autoridad moral global, presión por consensos espirituales y lenguaje de bien común y restauración moral. Hermanos, la profecía se está moviendo silenciosamente hacia su cumplimiento final. Dice que la adoraron todos. Y este es el verdadero tema del capítulo, hermanos, adoración. El conflicto final no gira principalmente alrededor de economía, política o tecnología. Gira alrededor de quién merece obediencia, quién tiene autoridad de la conciencia, a quién adorará la humanidad. Y el versículo hace una separación solemne. Hay un grupo que adora a la bestia y otro grupo cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Oh, hermanos, el Cordero, ¿a quién representa? A Cristo crucificado, ¿no es cierto? Eso significa que los fieles no vencen por fuerza humana, vencen porque pertenecen a Jesús. Están sus nombres registrados, dice, en el libro de la vida. El libro de la vida, hermanos, representa a aquellos. La adoraron todos, dice, los que no están escritos en el libro de la vida. El libro de la vida, hermanos, representa a aquellos que han entregado verdaderamente su vida a Cristo. Oh, hermanos, de manera que esto es más serio de lo que nosotros pensamos. Porque no basta en este caso solo con conocer profecía. No basta entender símbolos. La pregunta es, ¿está mi nombre en el libro de la vida? Porque los que no están en el libro de la vida son los que adoran en el final del tiempo a la bestia, símbolo del papado.
Hermanos, va a llegar el momento cuando toda la tierra va a escoger entre la comodidad o la fidelidad, entre la presión o la obediencia, entre la bestia o el cordero. Y solamente van a permanecer firmes los que tengan una relación viva con Jesús y mantengan su nombre escrito en el libro de la vida. Oh, qué solemne gesto, hermanos. Estamos aquí tratando con el conflicto final, que ya no solamente será doctrinal, sino que será profundamente espiritual. El mundo entero tendrá que decidir. Este día, hermano, hermana, Dios está buscando hombres y mujeres que digan, aunque todos adoren a la bestia, yo seguiré al Cordero. Aunque venga presión, mi lealtad pertenece a Jesús. Aunque el mundo entero cambie, yo no entregaré mi conciencia. De esos hombres y mujeres el Señor está buscando. El don de profecía habla de este poder, que es Roma papal, sobre cómo hace su trabajo, cómo lo ha hecho en el pasado, para que nosotros veamos las acciones que ha tomado. Hermano Gilberto, ¿qué le parece si lee para nosotros la cita del conflicto de los siglos, página 565? Dice, la influencia de Roma en los países que en otro tiempo reconocían su dominio dista mucho de haber sido destruida, y la profecía predice la restauración de su poder. Y vi una de sus cabezas como si hubiera sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Después de eso, dice el profeta, su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia. San Pablo dice claramente que el hombre de pecado subsistirá hasta el segundo advenimiento. Segunda de Tesalonicenses 2:8, proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo. Y el revelador declara, refiriéndose también al papado: todos los que moran en la tierra la adorarán, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Tanto el viejo como en el nuevo mundo se le tributará homenaje al papado por medio del honor que se conferirá a la institución del domingo, la cual descansa únicamente sobre la autoridad de la Iglesia romana. Y aquí, pastor, yo quisiera leer unos acontecimientos acerca de lo que está hablando el espíritu de profecía, de cómo es que la bestia está sanando la herida. Dice Benito Mussolini en el Vaticano, dice que fue un líder fascista, ¿verdad? Que le otorgó territorio soberano al papado el 4 de febrero de 1929 mediante la firma de los pactos de Letrán, creando el moderno Estado de la Ciudad del Vaticano. Entonces ahí vemos ese evento histórico que, como vemos, 1798 le fue quitado pues el poder religioso, también el poder político, ¿verdad? Pero ahora el Vaticano ahora tiene pues una sede en la ONU como Estado del Vaticano, y puede hablar también como una persona política. Otros acontecimientos históricos de esta herida siendo sanada: el Papa Francisco visitó el Capitolio de Estados Unidos el 24 de septiembre del 2015. Aquel día hizo historia al convertirse en el primer pontífice en dirigir una sesión conjunta en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Quién lo hubiera creído, verdad? Que los protestantes que venían de la persecución papal ahora iban a tener al propio Papa en su propia casa. Dice, y así como el ecumenismo, ¿verdad? Los movimientos ecuménicos que ha hecho, ¿verdad? Mundial, de proveer el diálogo con la colaboración y la restauración de la unidad visible entre las diferentes denominaciones cristianas, ¿verdad? Objeto principal es superar las divisiones históricas como el cisma de Oriente y la Reforma Protestante. ¿Sí? Entonces, él trata de unir al mundo,
en la religión, ¿verdad? No importa lo que crean, sino que sean una sola religión. Entonces, eso habla del poder de la bestia, ¿verdad? Que poco a poco se está, la herida está sanando. Solamente estamos esperando otros acontecimientos que tienen que ver como con la marca de la bestia y su autoridad que representa el domingo. El domingo va a poner su marca de su autoridad. Así es, hermanos. Entonces ha llegado la hora de que hagamos una decisión, ¿no creen ustedes? La decisión de ser leales, la decisión de adorar solamente a Jesús, seguirlo a Él como el Cordero, la decisión de permanecer leales cuando la bestia presione para que se le adore. Hermanos y hermanas, ha llegado la hora de hacer la decisión de que aunque el mundo entero cambie, nosotros nos mantengamos firmes y obedientes a los mandamientos de Dios. ¿Quieres que oremos por eso? Solo Dios nos puede ayudar, pero debemos de querer, mejor dicho, ser fieles. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque otra vez la profecía nos hace saber lo que ha surgido, ha pasado en la historia y está ocurriendo con miras a imponer nuevamente la voluntad humana sobre la voluntad de Dios. De manera que rogamos en esta hora para que nos ayudes a ser leales desde ya, a permanecer fieles a ti desde ya, a nunca cederle nuestra conciencia a ningún sistema o poder humano y a guardar siempre tus mandamientos. Ayúdanos, por favor, a amarte tanto que por amor guardemos tus mandamientos y no los mandamientos de los hombres. Señor, ayúdanos a ser fieles y leales hoy, cuando no hay persecución, y que igualmente lo seamos cuando venga la persecución. Pedimos, Señor, esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.